Una joven nación se encuentra en una encrucijada. Su soberanía real en papel, pero frágil en la práctica. Apenas una década después de que Irak ganara la independencia nominal, las promesas de nacionalidad ya se sentían debilitadas por tratados, élites rivales y la atracción de ambiciones de grandes potencias. A medida que 1941 se acercaba, las fuerzas que moldeaban Bagdad ya no se limitaban a ministerios y cuarteles. Estaban atadas a la guerra global presionando cada vez más cerca del Medio Oriente. La política moderna de Irak se había construido sobre el Tratado Anglo-Iraquí de 1930, un documento que equilibraba reconocimiento con responsabilidad. Confirmaba la independencia mientras garantizaba a Gran Bretaña acceso a largo plazo a bases, derechos de tránsito y el corredor estratégico que unía el Golfo Pérsico con el Mediterráneo. Londres veía el arreglo como una salvaguarda para las comunicaciones imperiales. Muchos iraquíes, sin embargo, lo veían como un recordatorio de que la era del mandato había terminado más en nombre que en realidad. El efecto práctico del tratado era mantener la influencia británica arraigada en el núcleo militar y administrativo del Estado, moldeando decisiones grandes y pequeñas dentro del cuerpo de oficiales. Una nueva generación estaba siendo entrenada en academias militares que se habían convertido en arenas de identidad política. De estas redes emergieron 4 coroneles cuya alianza más tarde definiría la crisis de Irak. Salah al-Din al-Sabag, Kamil Shabib, Fahmi Said y Mahmud Salman compartían la creencia de que Irak debía perseguir una política exterior más independiente y interpretaban la lucha global entre el eje y los aliados a través de la lente de la dignidad nacional en lugar de la lealtad ideológica. Su movimiento, más tarde conocido colectivamente como el Cuadrado Dorado, obtuvo fuerza de oficiales más jóvenes, que sentían que la monarquía había dado a las potencias extranjeras demasiado espacio para moldear el futuro del país. Los finales de los años 30 y principios de los 40 agudizaron estas frustraciones. La guerra en Europa expuso debilidades regionales, infraestructura petrolera, rutas de suministro y bases aéreas, que Gran Bretaña consideraba esenciales. En los hoyos de Londres, Irak se situaba a lo largo de una línea vital que conectaba India y el Mediterráneo, haciendo que la estabilidad allí fuera innegociable. La inteligencia británica monitoreaba clubes de oficiales, telegramas e incluso rumores de cafeterías, convencida de que el nacionalismo creciente podía amenazar la logística en tiempos de guerra si el conflicto se ampliaba. Dentro de los ministerios de Bagdad, las rivalidades se intensificaron. El primer ministro Nuri al-Said, experimentado, práctico y fuertemente alineado con intereses británicos, creía que el mejor camino de Irak estaba en la cooperación. Veía el tratado como defectuoso pero necesario, un escudo contra la presión externa. Oponiéndose a él estaba Rashid Ali al-Gailani, una figura carismática que se movía por la política con ambición y firme convicción. Rashid Ali argumentaba que las demandas británicas en tiempos de guerra se estaban expandiendo más allá de lo que el tratado permitía. Cada nueva solicitud de derechos de sobrevuelo o movimientos de tropas afirmaba, empujaba a Irak más lejos de la autonomía real. Por encima de ambos hombres estaba el regente, Abd al-Ilah, guardián del joven rey Faisal II, y vínculo simbólico entre la monarquía y la diplomacia británica. Sin embargo, su posición se estaba debilitando. A medida que las victorias del eje al principio de la guerra perturbaban el equilibrio regional, la postura pro-británica del regente lo hacía vulnerable
a las críticas de oficiales y políticos que sentían que Irak carecía de la fuerza para defender sus propios intereses. Fue en este clima que la diplomacia alemana se volvió notablemente más activa. El Dr. Fritz Grobba, enviado de Berlín, percibió una oportunidad. Había construido contactos durante mucho tiempo entre los nacionalistas iraquíes, ofreciendo aliento y garantías informales. Sus esfuerzos, sin embargo, no equivalían a control. Los registros de archivo sugieren que aunque el Eje esperaba debilitar la influencia británica donde fuera posible, nunca proporcionaron a Irak las garantías firmes que Rashid Ali y el Cuadrado Dorado buscaban en silencio. Aun así, las transmisiones de radio alemanas y los gestos diplomáticos levaban influencia en los círculos políticos de Bagdad, fortaleciendo la percepción precisa o no de que existían alternativas a la alineación británica. A principios de 1941, el gobierno estaba cambiando con velocidad inusual. Los gabinetes caían, nuevas alianzas se formaban y colapsaban. La guerra hacía que cada decisión se sintiera urgente. Circulaban rumores de que los británicos tenían la intención de aumentar su presencia de tropas en Basora, algo que los nacionalistas iraquíes veían tanto como una provocación como una violación de la soberanía. Mientras tanto, los funcionarios británicos insistían en que el tratado permitía tales movimientos cuando la necesidad estratégica lo requería. Dentro del cuerpo de oficiales, la preparación tomó un tono más serio. Las unidades en el campamento Rashid, al oeste de Bagdad, celebraban sesiones de entrenamiento que parecían rutinarias, pero levaban indicios de propósito político. Los tenientes más jóvenes hablaban abiertamente de mostrar al mundo que Irak podía actuar independientemente. Mientras tanto, el Cuadrado Dorado profundizó la comunicación con Rashid Ali, convencido de que solo un movimiento decisivo podía romper lo que veían como la parálisis política del país. Sin embargo, el panorama a través de Irak era mucho más complejo que una simple división entre pro-británico y pro-Eje. Muchas élites urbanas temían la inestabilidad más que la influencia extranjera. Los líderes tribales sopesaban lealtades contra intereses locales. Los comerciantes en Basora y Bagdad se preocupaban principalmente por el comercio y la seguridad. Incluso dentro del ejército, algunos oficiales se preguntaban si el país estaba listo para la confrontación en un momento en que la modernización militar permanecía incompleta. La fuerza mecanizada de Irak era limitada y su fuerza aérea, aunque simbólicamente importante, carecía de los números y la infraestructura para igualar las expectativas regionales. Aún así, la presión continuó creciendo. Gran Bretaña, observando los desarrollos de cerca, fortaleció sus operaciones de inteligencia. Los diplomáticos en Bagdad intercambiaban cables, describiendo un gobierno bajo tensión y un cuerpo de oficiales, cuyas lealtades se desplazaban de maneras impredecibles. Cuanto más afirmaba Irak su independencia, más se sentía Gran Bretaña obligada a proteger sus intereses en tiempos de guerra, especialmente el oleoducto Kirkuk-Haifa y el acceso al Golfo Pérsico. Cada lado creía que el otro estaba excediéndose, y ninguno entendía completamente cuán rápidamente los eventos se movían hacia la crisis. A medida que el invierno se convertía en primavera, quedó claro que 1941 no pasaría tranquilamente. El Cuadrado Dorado se volvió más audaz, el regente más inquieto, y Rashid Ali cada vez más convencido de que la postura británica en tiempos de guerra amenazaba la soberanía de Irak. Los diplomáticos intentaron un compromiso,
pero la confianza se estaba erosionando en todos los lados. La tensión era ahora structural, no temporal, y así Irak entró en las semanas finales, antes de la crisis con facciones rivales observándose mutuamente de cerca, cada una convencida de que el futuro del Estado dependía de actuar antes, de que el otro lado lo hiciera. El escenario para la confrontación estaba establecido necesitando solo una chispa para convertir la sospecha política en conflicto abierto. El momento que redefinió el destino de Irak en tiempos de guerra llegó silenciosamente, sin disparos ni grandes anuncios. En la mañana del 31 de marzo de 1941, mientras el regente estaba fuera de Bagdad, una serie de movimientos políticos y militares coordinados se desplegaron, que en cuestión de horas cambiarían la dirección del país y alarmarían a gobiernos desde Londres hasta Berlín. Lo que parecía al principio como una reorganización de la autoridad del gabinete, pronto se reveló como una ruptura clara con el orden existente. Rashid Ali al-Gailani había esperado un momento en que el equilibrio de poder se inclinara a su favor. La ausencia del regente removió un obstáculo simbólico. Los oficiales leales estaban dispersos, inseguros, y en algunos casos ya presionados por la creciente influencia del Cuadrado Dorado. Los 4 coroneles Sabag, Shabib, Said y Salman habían pasado semanas preparando sus unidades, colocando oficiales de confianza en posiciones clave y asegurándose de que los centros nerviosos militares de Bagdad responderían rápidamente a sus comandos. Su plan no dependía de fuerza abrumadora, sino de interrupción rápida. Controlar ministerios, aislar a los aliados del regente y crear la sensación de que el Estado simplemente había pasado una nueva página. El golpe se desarrolló con una velocidad que tomó a muchos por sorpresa. Los comandos leales dudaron, inseguros de si la situación era una disputa interna o una confrontación mayor. Las comunicaciones se confundieron. Las unidades que podrían haber resistido se encontraron sin órdenes claras. A medida que llegaban informes de que el Cuadrado Dorado había rodeado el distrito del palacio y sitios clave, el regente se dio cuenta de la escala de la amenaza. Él y su séquito huyeron primero hacia Basora, esperando reagruparse, pero su autoridad se había debilitado demasiado rápido como para reunir una respuesta efectiva. Para cuando alcanzaron el sur, la facción de Rashid Ali ya había asegurado Bagdad. En cuestión de días, el Gobierno de Defensa Nacional fue anunciado, presentándose como el liderazgo legítimo de Irak. Sus primeras declaraciones enfatizaban la continuidad constitucional, insistiendo en que el cambio estaba dirigido no a la revolución, sino a restaurar la soberanía nacional. El nuevo gobierno señaló un deseo de revisar el significado del Tratado de 1930, especialmente las cláusulas que permitían movimientos de tropas británicas a través del territorio iraquí. Rashid Ali y el Cuadrado Dorado creían que podían aprovechar la distracción británica en tiempos de guerra para reescribir los límites que los nacionalistas iraquíes habían desafiado durante mucho tiempo. En Londres, sin embargo, la situación se veía muy diferente. Los funcionarios británicos, ya estirados por crisis en Grecia y el norte de África, vieron el golpe como una amenaza directa a la estabilidad regional. Un gobierno hostil en Bagdad, temían, podría poner en peligro rutas aéreas, oleoductos y la conexión estratégica entre India y el Mediterráneo. Peor aún, los informes de inteligencia sugerían que los diplomáticos alemanes habían alentado a los nacionalistas iraquíes, levantando la imagen de una influencia más amplia del eje en el Medio Oriente. Aunque historiadores posteriores debatirían cuán profunda era realmente la participación alemana,
Los líderes británicos en abril de 1940 y uno vieron el golpe como un nuevo frente en una guerra global. Los intercambios diplomáticos se volvieron tensos. Gran Bretaña insistió en sus derechos del tratado, especialmente el movimiento de tropas entre Basora y Habanía. El gobierno de defensa nacional resistió, argumentando que grandes refuerzos británicos rompían el espíritu de la soberanía iraquí. Los mensajes pasaban entre Bagdad y Londres con urgencia creciente, cada lado interpretando el lenguaje del tratado para apoyar sus propias necesidades estratégicas. El embajador británico Sir Kinahan Cornwallis advirtió que la postura del nuevo gobierno arriesgaba un shock. Rashid Ali respondió que cualquier señal de debilidad invitaría a mayor interferencia extranjera. Mientras tanto, la atmósfera en Bagdad cambió bruscamente. Las reacciones públicas fueron mixtas y a menudo cautelosas. Algunos dieron la bienvenida a la promesa de independencia. Otros temían inestabilidad o castigo extranjero. Los comerciantes observaban la situación nerviosamente mientras las cadenas de suministro se tambaleaban. Los residentes británicos fueron puestos bajo vigilancia más cercana, aunque la violencia abierta fue mayormente limitada. A través de la ciudad, el cuadrado dorado se movió para apretar el control, nombrando aliados a puestos clave, mientras vigilaban unidades que aún podían apoyar a la monarquía. A medida que avanzaba abril, el gobierno de Rashid Ali buscó reconocimiento diplomático. Alemania e Italia respondieron positivamente pero cuidadosamente, ofreciendo declaraciones de apoyo sin prometer ayuda significativa. Las potencias del Eje veían a Irak como estratégicamente importante, pero estaban limitadas por distancia, problemas de suministro y otras prioridades. Aun así, su interés aumentó los temores británicos de que el golpe podría convertirse en una puerta para la influencia del Eje extendiéndose desde los Balcanes hacia el Golfo Pérsico. Las conversaciones entre Gran Bretaña e Irak continuaron, pero ambos lados ahora se preparaban para la posibilidad de que la diplomacia falara. Los comandantes británicos en Habanía, ya nerviosos, recibieron órdenes de fortalecer sus defensas. En Basora, las tropas que llegaban bajo los derechos del tratado se encontraron con sospecha y protestas de los ministros de Rashid Ali. Bagdad acusó a Londres de usar el tratado para llevar a cabo una ocupación no declarada. Gran Bretaña insistió en que sus movimientos eran completamente legales y requeridos por la guerra. El ritmo de los eventos se aceleró casi diariamente. Lo que había comenzado como un cambio político rápido ahora amenazaba con escalar a conflicto abierto, con cada intercambio de telegramas ampliando la distancia entre los dos gobiernos. La inteligencia británica reportó despliegues de tropas iraquíes alrededor de Habanía. Los oficiales iraquíes advirtieron que los refuerzos británicos no podían ser aceptados para siempre. Ambos lados querían evitar la guerra. Sin embargo, cada uno creía que el otro la estaba forzando más cerca. Los mensajes diplomáticos finales fueron agudos, urgentes y firmes. Y, a medida que abril se profundizaba, quedó claro que el enfrentamiento se alejaba de la negociación y hacia los aeródromos y rutas desérticas que definirían el conflicto por venir. El golpe había tenido éxito en cambiar el gobierno de Irak, pero también había preparado el escenario para una confrontación que ningún lado podía controlar fácilmente. La tensión ahora se movía desde las salas de gabinete de Bagdad hacia los bordes de una base aérea remota en el Éufrates, donde el próximo movimiento decisivo decidiría si la crisis permanecía política o se convertía en una guerra. A primera vista,
Habanía parecía un lugar improbable para una confrontación que atraería la atención de gobiernos mucho más allá de Irak. Era una base aérea de entrenamiento en una curva del Éufrates, un puesto avanzado diseñado para instrucción, no para batalla. Sus aeronaves eran en su mayoría entrenadores, muchos de los cuales estaban obsoletos. Sus pistas se situaban debajo de una amplia meseta que daba a cualquier fuerza hostil una vista dominante. Sin embargo, a finales de abril de 1941, mientras Bagdad y Londres intercambiaban mensajes cada vez más tensos, la tranquilidad de esta estación remota se convirtió en el centro de una crisis que ningún lado podía controlar completamente. La tensión comenzó con movimientos de tropas iraquíes ordenados por el Gobierno de Defensa Nacional. Las unidades se movieron a la meseta con vistas a Habanía, estableciendo posiciones de artillería que enfrentaban directamente hacia el aeródromo controlado por los británicos. Desde el punto de vista de Bagdad, la exhibición era defensiva, una señal a Gran Bretaña de que Irak no permitiría más movimientos de tropas a través de su territorio sin negociación. Pero desde el punto de vista británico, la postura de tipo sitio era inconfundible. Rodear la base amenazaba no solo la seguridad de quienes estaban adentro, sino también la línea vital imperial más amplia que apoyaba. Dentro de Habanía, el vicemariscal del R. Harry George Smart tenía poco tiempo para pensar. Las comunicaciones con Bagdad estaban cada vez más tensas, y los canales diplomáticos no daban garantía de que las fuerzas en la meseta se retirarían. Los informes de vuelos de reconocimiento y observadores terrestres confirmaron la presencia creciente de artillería, cañones antiaéreos e infantería. Los oficiales iraquíes entregaron una advertencia. Las aeronaves británicas debían detener todos los vuelos de entrenamiento o de otro tipo. Aceptar significaría renunciar a la iniciativa y dejar que la base quedara atrapada. Rechazarlo arriesgaba desencadenar un conflicto antes de que pudieran llegar refuerzos. Smart entendía lo que estaba en juego. Sus pilotos entrenaban diariamente, pero muchos nunca habían visto combate real. Sus aeronaves eran funcionales pero obsoletas. Sin embargo, la habilidad y el equipo importaban menos que el tiempo. Si permitía que las posiciones iraquíes se fortalecieran, Habanía podría volverse imposible de defender en cuestión de días. El tratado daba a Gran Bretaña ciertos derechos, pero los tratados significaban poco bajo la sombra de la artillería. Después de discutir la situación con sus oficiales superiores, Smart se preparó para un ataque preventivo, esperando que un movimiento audaz pudiera asegurar la base el tiempo suficiente para que llegaran las fuerzas de socorro. Para el 30 de abril, la situación ya no podía posponerse. Las fuerzas iraquíes ajustaron su artillería y enviaron nuevas demandas. Los comandantes británicos interpretaron los movimientos como preparación para un ataque inminente. Al amanecer del 2 de mayo, la RAF atacó primero. Las aeronaves de entrenamiento, muchas adaptadas rápidamente para roles de combate, se elevaron al cielo y se lanzaron sobre las posiciones iraquíes a lo largo de la meseta. Los ataques sorprendieron a las tropas iraquíes, que habían esperado más negociación, no un ataque. Los asesores alemanes e italianos, pequeños en número, aún no estaban en posición para ayudar. La batalla se desarrolló con intensidad, pero también con un sentido de improvisación que reflejaba la naturaleza inusual de la guerra. Los pilotos que habían practicado vuelo en formación solo meses antes ahora realizaban bombardeos sobre la meseta,
apuntando a emplazamientos de artillería y puntos de suministro. Las fuerzas iraquíes contraatacaron con fuego antiaéreo y operaciones de contrabatería, pero el terreno alto que inicialmente parecía una ventaja ahora resultó vulnerable. La RAF podía golpear repetidamente, dispersando unidades que carecían de las fuertes defensas necesarias para soportar asaltos aéreos continuos. Durante el 2 al 3 de mayo, los británicos mantuvieron una presión intensa. Los informes de ambos lados sugieren que la confusión se extendió entre los comandantes iraquíes a medida que las bajas aumentaban y las comunicaciones se rompían. El Gobierno de Defensa Nacional subestimó la capacidad de resistencia de Habanía, esperando que la base de entrenamiento dudaría o colapsaría. En cambio, la acción temprana de la RAF cambió el impulso dramáticamente. Las fuerzas terrestres británicas superadas, un número pero alentadas por el éxito de la campaña aérea, se prepararon para empujar a hacia afuera desde la base. Para el 7 de mayo, las unidades iraquíes comenzaron a retirarse de la meseta, dejando atrás equipo y posiciones que una vez parecían capaces de forzar a los británicos a someterse. La velocidad de la retirada asombró a los observadores. Los soldados iraquíes no habían carecido de coraje, pero enfrentaban desventajas estructurales, vehículos limitados, entrenamiento desigual y comandantes bajo presión política que complicaba las decisiones militares. Mientras tanto, las fuerzas británicas operaban con claridad. Tenían que mantener Habanía a toda costa. La victoria en Habanía no fue solo un éxito táctico. Cambió toda la dirección del conflicto. Las esperanzas de Bagdad de que las tropas británicas pudieran ser contenidas se habían derrumbado. Los líderes del golpe ahora enfrentaban una fuerza británica que no solo se había defendido sino que también había tomado la iniciativa. El Gobierno de Defensa Nacional había apostado a la intimidación sin considerar que Gran Bretaña, presionada en muchos frentes, aún respondería con fuerza firme en Irak. Sin embargo, incluso cuando las banderas británicas ondeaban más confiadamente sobre Habanía, el conflicto más amplio estaba lejos de resolverse. Las noticias de la batalla aérea se extendieron por Bagdad, aumentando la urgencia entre los partidarios de Rashid Ali y profundizando la dependencia del gobierno en ayuda externa. Las solicitudes de apoyo alemán aumentaron bruscamente. Groba y otros enviados transmitieron las apelaciones de Bagdad, argumentando que una rápida intervención del Eje podría cambiar el equilibrio antes de que llegaran refuerzos británicos desde Basora o a través del desierto. En Londres y El Cairo, el éxito de Habanía trajo un breve sentido de alivio, pero los comandantes británicos sabían que la situación permanecía frágil. La base había resistido, pero la campaña más amplia apenas comenzaba. Los refuerzos estaban en camino. Sin embargo, el calor del desierto, las largas líneas de suministro y otros riesgos traían sus propios desafíos. Si las aeronaves o asesores del Eje lograban llegar a Irak en números mayores, el conflicto podría convertirse en una crisis regional mucho mayor que la lucha por un solo aeródromo. A medida que las fuerzas británicas en Habanía se reagrupaban y perseguían a las unidades iraquíes en retirada, la guerra se amplió más allá de la curva del Eufrates. Los líderes del golpe, ahora enfrentando una trampa estratégica que se cerraba, miraron hacia el norte, hacia Mosul y hacia la Siria controlada por Vichy, en busca de ayuda que aún podría cambiar la guerra. La meseta alrededor de Habanía se había calmado, pero la siguiente fase del conflicto ya se estaba formando en los cielos sobre el norte de Irak, donde aeronaves extranjeras comenzaron
a aparecer, demasiado pocas para cambiar el resultado, pero suficientes para elevar las apuestas. La retirada de Habbanía no terminó la crisis, cambió su forma. A medida que las fuerzas británicas recuperaban el control a lo largo del Éufrates, el gobierno de defensa nacional buscaba urgentemente una manera de contrarrestar el impulso cambiante. Los líderes de Bagdad creían que solo una potencia externa podía restaurar el equilibrio lo suficientemente rápido. Alemania. YSC. A principios de mayo de 1941, una corriente de telegramas enviados y intermediarios intentó atraer a Raleigh más profundamente al conflicto, incluso cuando la ventana para una intervención significativa ya se estaba cerrando. El Dr. Fritz Grobe, durante mucho tiempo un vínculo entre los nacionalistas iraquíes y la política alemana, se convirtió en la figura clave en estos esfuerzos. Levó las solicitudes de Bagdad de aeronaves, armas y garantías políticas, advirtiendo a Berlín que sin apoyo inmediato, el golpe colapsaría bajo presión británica. En Berlín, sin embargo, el entusiasmo excedía la capacidad real. Las fuerzas alemanas estaban estiradas a través de los Balcanes y preparándose para operaciones hacia el este. El llamado de Irak por ayuda, aunque estratégicamente atractivo, tenía que competir con prioridades más grandes. Lo que Alemania podía ofrecer era limitado, improvisado y restringido por la geografía. Aún así, a principios de mayo, un pequeño destacamento aéreo alemán más tarde llamado Fliegerführer Irak, bajo el coronel Werner Jung, fue aprobado para apoyar a Irak. Su ruta requería coordinación con las autoridades francesas de Vichy en Siria, cuyo papel exacto permanece debatido en los registros históricos. Algunas fuentes describen tolerancia pasiva, otras sugieren ayuda activa. Fuera cual fuera el caso, las aeronaves alemanas se movieron a través de aeródromos sirios en pequeños grupos, observadas de cerca por inteligencia británica que había interceptado partes de sus comunicaciones. La llegada de aeronaves del Eje sobre Mosul y Bagdad a mediados de mayo llevó un peso simbólico mucho mayor que sus pequeños números. Los periódicos de Bagdad insinuaban respaldo extranjero. Los oficiales alemanes fueron recibidos por unidades iraquíes esperando tranquilidad de que su lucha no estaba aislada. Sin embargo, la presencia de la Luftwaffe, quizás unas pocas docenas de aeronaves como mucho, no podía igualar la escala del poder logístico británico. Sus líneas de suministro eran débiles, expuestas a la intercepción y dependientes de la cooperación de Vichy, que podía cambiar bajo presión. Sus misiones comenzaron con vuelos de reconocimiento para estudiar posiciones británicas cerca de Habbanía y a lo largo de los accesos a Fallujah. Siguieron bombardeos ocasionales, con el objetivo de interrumpir los avances británicos o levantar la moral iraquí, pero el impacto fue limitado. La Luftwaffe carecía del combustible y apoyo de mantenimiento necesarios para operaciones sostenidas. Las unidades aéreas británicas, ahora reforzadas y operando desde bases seguras, respondieron rápidamente, reduciendo gradualmente la efectividad del destacamento alemán. Aun así, su presencia obligó a Londres a reconsiderar las apuestas. Los informes de inteligencia que llegaban a El Cairo y Delhi advertían que la participación alemana, incluso a pequeña escala, podía alentar movimientos nacionalistas en toda la región. La posibilidad de un punto de apoyo más grande del Eje preocupaba a los planificadores británicos, que ya estaban lidiando con crisis en el norte de África
Grecia y el Cuerno de África, podría socavar el frágil equilibrio regional. Mientras tanto, la atmósfera política en Bagdad se volvió más pesada. Rashid Ali y el Cuadrado Dorado interpretaron el limitado apoyo aéreo alemán como una señal de que pronto podría llegar más. Presionaron por ayuda adicional, imaginando un esfuerzo del eje más grande que podría abrumar a las fuerzas británicas antes de que llegaran refuerzos desde Basora o a través de Transjordania. Sin embargo, las promesas que recibieron fueron vagas, moldeadas más por optimismo alemán que por compromiso real. La brecha entre expectativa y realidad se amplió con cada día que pasaba. Las condiciones en el terreno hicieron esta brecha aún más clara. El ejército iraquí, ya tenso por los combates alrededor de Habania, luchaba por reorganizarse. Las comunicaciones eran desiguales. La moral cayó cuando las fuerzas británicas avanzaron a lo largo del corredor del Éufrates, mientras que las aeronaves alemanas podían hostigar a las unidades británicas o levantar brevemente los ánimos. No podían revertir los problemas estratégicos más profundos de Irak, vehículos limitados, líneas de suministro estiradas y presión política, que chocaba con necesidades militares. Al mismo tiempo, los comandantes británicos vieron la presencia del eje como una razón para moverse más rápido. Los refuerzos de Transjordania bajo la bandera de Habforce avanzaron, cruzando terreno duro y largas rutas de suministro para unirse a la guarnición de Habbanía. La cobertura aérea británica aumentó, apuntando a aeródromos donde operaban aeronaves alemanas e iraquíes. Cada milla ganada por las fuerzas terrestres británicas apretó el círculo estratégico alrededor de Bagdad. A mediados de mayo, la breve ventana de influencia de la Luftwaffe se estaba cerrando. Sus rutas de suministro se volvieron más frágiles. La presión británica sobre la Siria de Vichy aumentó y las pérdidas operacionales se acumularon. La esperanza de una intervención importante de largo tiempo imaginada por los líderes de Bagdad se estaba desvaneciendo. El gobierno de Rashid Ali comenzó a sentir que el tiempo se estaba agotando. Sin embargo, la crisis no había terminado. A medida que las columnas británicas se movían hacia Fallujah, encontraron resistencia fresca y calor intenso que tensó a soldados y líneas de suministro por igual. Las unidades iraquíes, aunque debilitadas, intentaron contraataques en puentes clave y cruces de ríos. Las señales del eje desde el norte habían fallado en cambiar la dirección de la guerra, pero habían aumentado su urgencia en todos los lados. A finales de mayo, cuando las misiones alemanas disminuyeron y las fuerzas británicas ganaron nuevos puntos de apoyo cerca de los accesos a Bagdad, el conflicto se movió a una nueva etapa, una moldeada, no por diplomacia distante o apoyo aéreo simbólico, sino por la carrera a lo largo de los caminos y ríos que conducían a la capital. Y a lo largo de esas rutas, la lucha por el futuro de Irak estaba a punto de acelerarse. El avance hacia Bagdad comenzó, no con una marcha triunfante, sino con una serie de decisiones improvisadas tomadas bajo presión. El comando británico entendía que el impulso ganado en Habbanía significaría poco a menos que lo siguieran rápidamente con un avance coordinado. El gobierno de defensa nacional aún controlaba la capital. Las unidades iraquíes aún eran capaces de reorganizarse, y la presencia de aeronaves del eje, aunque limitada, añadió urgencia a cada movimiento británico para asegurar el país. Las fuerzas británicas necesitaban llegar a Bagdad antes de que la política cambiante o la intervención extranjera cambiara la forma de la guerra. Habforce, reunida en Transjordania, reflejaba esta prisa
Era una columna del desierto, reunida de unidades disponibles, en lugar de diseñada para una misión específica. Su estructura mostraba la tensión en los recursos británicos. La Legión Árabe bajo Glubb Pasha, móvil pero ligeramente equipada, infantería motorizada de Palestina y Transjordania, y otros blindados que tendrían que soportar calor extremo y largas distancias con mínimo apoyo mecánico. Enfrentaban una ruta, desafiante terreno, accidentado, pocas fuentes de agua y la amenaza constante de emboscada desde posiciones iraquíes a lo largo del corredor del Eufrates. Cuando Habfors parció, la guarnición de Habanía también avanzó, vinculándose con aliados tribales y asegurando puntos de suministro. El avance combinado hacia Faluya se convirtió en el punto de inflexión de toda la campaña. Los comandantes iraquíes intentaron frenar a los británicos estableciendo posiciones fortificadas alrededor de puentes y transbordadores, esperando ganar tiempo para conversaciones políticas o apoyo alemán renovado, pero la coordinación entre unidades iraquíes falló. Algunos lucharon directamente contra los británicos. Otros se retiraron demasiado pronto, temiendo ser rodeados. Las comunicaciones, ya tensas desde principios de mayo, empeoraron cuando el apoyo de la Luftwaffe disminuyó. La batalla por Faluya se convirtió en una prueba de determinación para ambos lados. Las fuerzas británicas dependieron, en gran medida, de la superioridad aérea, usando salidas desde Habanía para interrumpir las defensas iraquíes. La Legión Árabe se movió rápido, usando su experiencia en guerra del desierto para flanquear posiciones iraquíes. El calor era brutal. Los soldados marchaban y luchaban en temperaturas que agotaban tanto a hombres como a máquinas. Los oficiales logísticos británicos se preocupaban abiertamente por la escasez de agua, averías de vehículos y la larga línea de suministro que se extendía hacia Transjordania. A pesar de estos desafíos, las fuerzas británicas capturaron puentes clave alrededor de Faluya a mediados de mayo. Los cruces eran esenciales. Sin ellos, el camino a Bagdad permanecería cerrado. Una vez que los puentes cayeron, la resistencia iraquí en el área comenzó a desmoronarse. Las unidades que habían esperado refuerzos o contraataques organizados se encontraron aisladas. Algunas se reagruparon más cerca de Bagdad, otras se retiraron hacia Mosul, esperando unirse a fuerzas cerca de los últimos bolsillos de apoyo del Eje. Dentro de Bagdad, el ánimo se oscureció. El gobierno de defensa nacional enfrentaba presión creciente. A medida que llegaban informes de éxito británico y redes de comunicación colapsadas a la capital, la escasez de alimentos, ya presente debido al racionamiento en tiempos de guerra, empeoró. Los rumores se propagaban rápidamente, algunos exagerados, otros precisos, sobre avances británicos, reveses alemanes y desacuerdos internos entre el cuadrado dorado. Los civiles esperaban en largas filas por suministros. Inseguros de si los combates podrían llegar a la ciudad. Los mercados se volvieron impredecibles. Los comerciantes observaban los caminos nerviosamente. Rashid Ali y el cuadrado dorado esperaban que otra ronda de apoyo alemán o un fuerte contraataque iraquí pudiera detener al avance británico. Sin embargo, el destacamento de la Luftwaffe en Irak estaba disminuyendo en fuerza operacional. La escasez de combustible, problemas de mantenimiento y ataques aéreos británicos en aeródromos sirios de Vichy redujeron su capacidad de influir en el frente. La brecha entre lo que los líderes iraquíes esperaban y lo que el Eje podía proporcionar se amplió nuevamente. Los oficiales iraquíes se encontraron cada vez más forzados
a seguir órdenes políticas, que ya no coincidían con la realidad militar. Mientras tanto, los comandantes británicos entendían el valor del tiempo. Cada kilómetro ganado era una carrera contra desarrollos diplomáticos que podrían restringir acciones futuras. Londres temía que si la crisis duraba demasiado, Alemania podría comprometer más fuerzas o la política local podría cambiar repentinamente. Por lo tanto, el empuje hacia Bagdad se convirtió no solo en un objetivo militar sino en una necesidad estratégica, moldeada por preocupaciones globales. A finales de mayo, las fuerzas británicas se acercaban a la capital, avanzando a lo largo del corredor, Ramadi Fallujah y asegurando los accesos al oeste de Bagdad. Las tropas encontraron resistencia, pero las defensas iraquíes estaban cada vez más dispersas y limitadas por escasez de municiones, vehículos y comunicación confiable. Muchos oficiales intentaron reunir sus unidades más cerca del campamento Rashid y otros puntos estratégicos cerca de la ciudad, pero la velocidad del avance británico hizo que reagruparse fuera difícil. Para los civiles de Irak, la llegada de las fuerzas británicas trajo una mezcla de miedo y resignación. Aquellos que se oponían al golpe temían represalias de unidades iraquíes en retirada. Aquellos que apoyaban al gobierno de defensa nacional temían la ocupación extranjera. A través de Bagdad, los residentes se prepararon para la posibilidad de combates callejeros, un resultado que ambos lados querían evitar silenciosamente. Para cuando las fuerzas británicas aseguraron los cruces finales y superaron las últimas defensas iraquíes, la pregunta ya no era si podían llegar a Bagdad, sino qué pasaría cuando llegaran. Intentaría negociar el gobierno de defensa nacional, intentaría el Cuadrado Dorado reunir a sus partidarios, o caería la ciudad en desorden antes de que los británicos siquiera alcanzaran sus puertas. A medida que mayo llegaba a su fin, el gobierno de Rashid Ali enfrentaba una lista de opciones cada vez más reducida, cada una más frágil que la anterior. El camino a Bagdad estaba abierto y la confrontación que había comenzado en Habanía ahora se movía hacia los ministerios, cuarteles y calles abarrotadas de la capital. La pregunta ya no era si las fuerzas británicas llegarían a Bagdad, sino qué tipo de ciudad encontrarían cuando lo hicieran. Para la última semana de mayo, la crisis que había comenzado como una apuesta política calculada se estaba deslizando más allá del control de quienes la habían lanzado. Las fuerzas británicas avanzaban rápidamente a lo largo del corredor del Éufrates. Las defensas iraquíes se estaban desmoronando y el apoyo aéreo alemán, una vez imaginado como el factor decisivo, se estaba desvaneciendo. Dentro de Bagdad, donde los ministerios zumbaban con tensión y rumor, el gobierno de defensa nacional luchaba por mantener la coherencia, mientras los eventos superaban sus planes. Rashid Ali al-Gailani sintió el peligro primero. Los informes de Fallujah y Ramadi describían reveses que ya no podían descartarse como temporales. Los oficiales que una vez habían hablado con confianza ahora usaban tonos cautelosos, reconociendo la escasez de equipo y el colapso de sus líneas defensivas. El Cuadrado Dorado, cuya unidad había mantenido unido el golpe, comenzó a fracturarse bajo la presión de las realidades del campo de batalla. Algunos coroneles insistían en que una resistencia fuerte cerca de Bagdad aún podía forzar negociaciones. Otros argumentaban por retirarse hacia Mosul, donde quedaban pequeños rastros de apoyo del Eje. Sus desacuerdos se volvieron más agudos por hora. Rashid Ali intentó abrir nuevos canales de comunicación. Embajadores, enviados extranjeros y líderes tribales fueron discretamente contactados con la esperanza de arreglar un alto el fuego
que pudiera preservar el gobierno en alguna forma, pero el panorama diplomático había cambiado. Gran Bretaña, fortalecida por ganancias militares constantes, ya no estaba interesada en acuerdos condicionales. Los comandantes que se acercaban a Bagdad creían que la ventaja era suya. Veían poca razón para negociar con un gobierno cuya autoridad estaba visiblemente desmoronándose. Dentro de los ministerios, la confusión se propagó rápidamente. Las líneas de comunicación entre Bagdad y las unidades periféricas se volvieron cada vez más poco confiables. Las órdenes emitidas por el Gobierno de Defensa Nacional a menudo llegaban a los oficiales demasiado tarde o entraban en conflicto con instrucciones anteriores. Algunas unidades actuaron independientemente, otras simplemente esperaron, inseguras de si defender, retirarse o rendirse. El centro político, que había impulsado el golpe, ahora luchaba por mantener incluso la coordinación básica. Los intentos de reubicar el gobierno hacia el norte colapsaron. Los planes para crear una línea de repliegue o administración temporal nunca se materializaron, bloqueados por problemas logísticos y apoyo menguante. Los relatos históricos sugieren que los enviados para asegurar respaldo tribal encontraron vacilación o rechazo directo. Los líderes locales, observando el avance británico y sintiendo la posición debilitada del Cuadrado Dorado, eran reacios a unirse a una causa que parecía cada vez más condenada. Para el 29 de mayo, la realidad ya no podía negarse. El gobierno no podía defender la capital. Rashid Ali y varias figuras senior comenzaron a prepararse para huir, esperando escapar a través de Persia o hacia regiones donde contactos comprensivos pudieran ayudarlos. Su partida, llevada a cabo en silencio, creó un vacío en la cima del Estado. Para muchos iraquíes, fue el momento en que el golpe dejó de ser una lucha política y se convirtió simplemente en un intento de prevenir el caos. El Cuadrado Dorado intentó montar una defensa final alrededor de sitios militares clave, especialmente el campamento Rashid, pero sus esfuerzos fueron debilitados por desacuerdos internos y las fuerzas británicas que se acercaban rápidamente. Las unidades que podrían haber formado una línea defensiva sólida estaban demasiado agotadas o desorganizadas para resistir efectivamente. Pequeños choques estallaron en las afueras, pero no hubo batalla importante. El gobierno que había prometido resistir la presión extranjera ya no tenía los medios para hacerlo. A medida que las fuerzas británicas se acercaban a Bagdad, los canales diplomáticos se reabrieron no desde la fortaleza del lado iraquí, sino desde un deseo desesperado de evitar combates dentro de la ciudad. Los intermediarios enviaron mensajes indicando que las autoridades restantes estaban dispuestas a aceptar los términos del alto el fuego. Los líderes británicos, conscientes del peligro de entrar en un área urbana, densa donde las víctimas civiles podían aumentar rápidamente, reconocieron el valor de terminar el conflicto sin combate cal por cal. Las negociaciones se aceleraron. Para el último día de mayo, el colapso de la resistencia organizada hizo posible un alto el fuego. El armisticio que siguió fue moldeado por el entendimiento de que el gobierno de defensa nacional ya no funcionaba en ningún sentido real. Bagdad no se convertiría en un campo de batalla. Las fuerzas británicas entrarían a la capital sin resistencia, y el regente sería restaurado al poder. Cuando las tropas británicas alcanzaron los bordes de la ciudad, encontraron una población marcada más por la incertidumbre que por la hostilidad. Muchos residentes temían represalias de cualquier lado. Otros simplemente querían que la estabilidad regresara.
Las tiendas permanecieron cerradas. Las calles estaban tranquilas. La ciudad levaba el silencio, pesado de un lugar, esperando ver cuál sería su nueva realidad. En los ministerios, que recientemente habían estado llenos de decisiones apresuradas y argumentos tensos, los escritorios ahora estaban vacíos. Rashid Ali y el Cuadrado Dorado habían huido, dejando atrás un estado cuyo centro político se había derrumbado. La confrontación que comenzó con un golpe terminó no con una batalla dramática sino con el reconocimiento silencioso de que el gobierno en su núcleo se había disuelto. El alto el fuego restauró la autoridad formal al regente, pero las consecuencias de la crisis, los resentimientos que agitó y las divisiones que expuso apenas estaban comenzando a surgir. Mientras Bagdad se preparaba para el regreso de la monarquía, el contorno del acuerdo de posguerra permanecía incierto y el verdadero costo de la derrota estaba a punto de desplegarse. El armisticio del 1 de junio de 1940 y uno terminó los combates, pero no trajo claridad ni calma. Las fuerzas británicas entraron a Bagdad cuidadosamente, conscientes de que la victoria en el campo de batalla no borraba las tensiones que se habían acumulado durante los meses anteriores. En la capital, los residentes observaron la llegada de las tropas con una mezcla de alivio, ansiedad y resignación. El golpe había colapsado, sus líderes habían huido, y ahora el país se preparaba para las consecuencias políticas que seguirían. El regente, Abd al-Ilah, regresó a Bagdad poco después del alto el fuego, escoltado por funcionarios británicos que esperaban restaurar la apariencia de continuidad constitucional. Su regreso simbolizaba un renacimiento del orden previo al golpe. Sin embargo, los fundamentos de ese orden eran mucho menos estables de lo que habían sido en marzo. La monarquía había regresado, pero había sido sacudida. Su autoridad había sobrevivido, no a través de la unidad nacional, sino a través de la intervención extranjera. Incluso entre aquellos que dieron la bienvenida al fin del golpe, había un reconocimiento silencioso de que la soberanía de Irak había sufrido un golpe pesado. El nuevo gobierno, una vez más dirigido por estadistas pro-británicos, se movió rápidamente para restaurar el control. Los ministerios fueron reorganizados, los puestos senior reorganizados, y oficiales leales colocados en comandos clave, pero la estabilidad requería más que cambios administrativos. El levantamiento y la breve guerra habían dañado la confianza dentro del ejército, la burocracia y la élite urbana. La vida política en Bagdad se reanudó, pero su ritmo era cauteloso, moldeado por el conocimiento de que el Estado había estado peligrosamente cerca del colapso. Siguieron represalias, aunque variaron ampliamente en severidad y forma. Se celebraron juicios para oficiales y funcionarios vinculados al Gobierno de Defensa Nacional. Algunos recibieron sentencias de prisión, otros enfrentaron resultados más duros. Muchos huyeron a través de fronteras, buscando asilo en lugares más allá del alcance británico. Los registros históricos muestran que la participación civil en el conflicto fue inconsistente y a menudo poco clara, haciendo que la rendición de cuentas fuera difícil, siguiendo el estilo del documental. Los eventos se entienden mejor estructuralmente, en lugar de dramáticamente. No fueron purgas masivas, sino acciones políticas serias diseñadas para reafirmar la autoridad de la monarquía y desalentar futuras revueltas. La presencia militar británica se expandió significativamente después del colapso del golpe. Las bases fueron fortalecidas, las rutas de suministro aseguradas, y nuevos acuerdos negociados para asegurar que el imperio no fuera tomado por sorpresa de nuevo.
Esta acumulación reflejaba tanto necesidad estratégica como preocupación creciente en Londres. El Medio Oriente ahora era visto como un punto débil potencial en el esfuerzo de guerra más grande. Irak con sus oleoductos, aeródromos y ubicación era considerado demasiado importante como para dejarlo vulnerable a la inestabilidad política. Para los soldados británicos sirviendo en el calor del verano, las tareas por delante involucraban no solo mantener orden sino también prepararse para el próximo conflicto regional. Solo semanas después del armisticio, las fuerzas británicas fueron arrastradas operaciones contra la Siria de Vichy, una extensión de la misma lógica estratégica que había moldeado sus acciones en Irak. El golpe había mostrado cuán rápidamente las alianzas y posiciones políticas en la región podían cambiar. Proteger rutas de suministro e instalaciones petroleras requería medidas activas, no pasivas. Mientras tanto, el regente y sus ministros enfrentaban el desafío de reconstruir el panorama político de Irak. El conflicto había expuesto divisiones profundas dentro del cuerpo de oficiales, donde rivalidades ideológicas y debates sobre identidad nacional ahora surgían más abiertamente. El cuadrado dorado había colapsado, pero las frustraciones que alimentaron su ascenso no habían desaparecido. Muchos iraquíes vieron la intervención británica como prueba de que su independencia aún era limitada. Incluso, entre los partidarios de la monarquía, una sensación de vulnerabilidad persistía. La monarquía, restaurada en apariencia, estaba debilitada en sustancia. Su dependencia del respaldo británico socavaba su reclamo de independencia genuina. En los años venideros, esta tensión moldearía debates políticos, promociones militares y opinión pública. El golpe de 1941 se convirtió en un punto de referencia, un momento recordado variadamente como un esfuerzo nacionalista, un error estratégico o una crisis evitable. Su legado resonó a través de décadas posteriores de política iraquí, influyendo en cómo los oficiales veían su papel en el Estado y cómo los líderes navegaban el equilibrio entre autonomía e influencia extranjera. La vida civil en Bagdad regresó de manera desigual. Los mercados reabrieron, las escuelas se reanudaron y las rutinas diarias se reiniciaron lentamente. Sin embargo, el peso psicológico del conflicto permaneció. Las familias que habían soportado escasez, rumores y el miedo de combates urbanos ahora trataban de entender qué significaba el nuevo orden. En muchos barrios, las conversaciones eran silenciosas y cuidadosas. La gente se preguntaba si la agitación había pasado o si problemas más profundos aún yacían adelante. Para finales de 1941, la imagen externa de Irak sugería estabilidad. El regente dirigía un gobierno funcional, las bases británicas eran seguras, y la infraestructura importante estaba protegida. Pero debajo de esa superficie, nuevas corrientes políticas se estaban formando. El cuerpo de oficiales permanecía inquieto. El sentimiento público se había vuelto más complicado y la monarquía, aunque fortalecida, a corto plazo había plantado las semillas de desafíos futuros. A través de su dependencia del poder extranjero, la crisis de 1941 había sido corta, pero su impacto fue duradero. Rediseñó la política iraquí, endureció las prioridades estratégicas británicas y reveló cómo los eventos locales podían repercutir a través de la guerra más amplia. A medida que el año llegaba a su fin, Irak parecía calmado en la superficie. Sin embargo, el recuerdo de la confrontación y ocupación persistía silenciosamente debajo. El conflicto había terminado, pero las líneas de fala que expuso moldearían el camino de Irak
mucho después de que las armas caerán silenciosas. Quédate con este canal mientras descubrimos más puntos de inflexión olvidados que moldearon el mundo mucho más allá de sus fronteras. Dale me gusta. Suscríbete y comparte para apoyar el próximo documental en esta serie. Dinos, ¿qué momento de esta crisis crees que cambió más el futuro de Irak?